Esto es Loyalty, un pub real, directo de la herida. Crecí donde el sol nunca calienta, entre bolsas de perico y miradas violentas. La calle enseña, pero cobra la renta. Te da respeto, pero el alma revienta. Colegas en la esquina fumando la pena, cuerpos fríos por meter mano en la escena. Yo vi traiciones que no salen en novelas, amigos que caen por confiar en llenas. La vida no espera y el reloj no perdona. Cada noche es un duelo y cada día una lona. La droga entra suave como si fuera broma, pero en 2 semanas ya tu madre ni te nombra. Yo no pedí esta guerra, me tocó la misión, buscar salida con balas por convicción. Cada cicatriz es parte de la lección y cada lágrima riega mi evolución. Vi héroes volverse sombras por 1 gramo, niños crecer sin padres sin decir te amo. La vida te cobra hasta el último tramo, y el sistema solo aplaude si caemos en el llanto. Pero tú eres mi paz en el ruido, mi norte cuando todo estaba jodido. Cuando toqué fondo su voz fue mi abrigo, en cada verso tu nombre bendigo. Nunca me doy por vencido, no busco lástima, esto es un testimonio de un alma rota que rompió en su insomnio. Grité en silencio, escupí mi demonio. Hoy con esta base me construyo el podio. Ahora el lápiz es mi arma y el folio mi escudo. El pasado fue fango, pero ya no me sacude. Aunque el mundo siga mudo, estoy de pie. Y tú fuiste mi faro cuando todo estaba oscuro. No hay redención sin guerra, ni gloria sin sangre. La calle no olvida, pero ya no me arrastraré. Sigo pa'lante con cicatrices que arden, porque el dolor me hizo fuerte y no cobarde. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Empezamos la edición del De Que Parlem de esta semana y para ello ya estamos también retransmitiendo en YouTube. Recuerda que tienes toda la información en dequeparlem.net. En el programa de hoy tenemos a un invitado que llega con una historia muy humana detrás de la música. Él es Eric, conocido artísticamente como Loyalty 920 o Loyalty 920 o 920, como queráis buscarlo en las redes sociales. Ahora nos contará. Es un joven de Portugalete, en Vizcaya, que encontró en las letras un lugar donde volcar su dolor, su frustración y todo aquello que no sabía cómo expresar. En un mismo año tuvo que enfrentarse a varias pérdidas importantes que lo dejaron sin rumbo y lo empujaron a malos hábitos por no saber cómo gestionar lo que llevaba dentro. Pero en medio de ese caos descubrió una salida: escribir. Hoy está trabajando en su sueño de pequeño, hacer música que ayude, que acompañe y que hable desde la verdad. Y nos acompaña aquí en Radio Nova para compartir su historia, su proceso y lo que viene por delante. Conectamos pues con Portugalete, Loyalty.920. Bienvenido al De Que Parlem. Buenas, Aitor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos, paso a paso. ¿Tú qué tal todo? Pues aquí deseando conocer tu historia y que la compartas también con los oyentes. Todo lo posible, vamos. Perfecto. Pues vámonos a ello, vamos a conocerte, Eric o Loyalty.920. Te pueden encontrar así en las redes sociales, ¿verdad? Eso es, por ahora en TikTok, Instagram, YouTube y bueno, para la semana que viene ya sale por Spotify. Perfecto, pues entonces vamos a empezar a remar un poquito entre tu historia y antes de entrar a trapo, y ya por curiosidad, antes de la entrevista, antes de entrar ahora aquí en Radio Nova, ¿estabas escuchando algo, algún tema, durante el día alguna música que te relaje? Sí, hoy en concreto estaba escuchando de La Fuente. Ujú. ¿Qué te transmite de La Fuente? Bueno, pues igual que algo de tristeza, algo de motivación también. El poder seguir para adelante con todo lo que queremos. Ujú. Y te lo has puesto para motivarte y estar a punto para la entrevista, ¿verdad? Eso es, a estar al máximo. Porque con los micros, ¿cómo te llevas tú? Bueno, con los micros detrás de una cámara, sin que nadie lo vea, igual mejor que en cámara. Pero bien, bien, por ahora bien. Piensa que ahora mismo aquí como si la cámara no estuviera. O sea, piensa que estás hablando a través de la radio y que hay gente, bastante gente detrás escuchando. Así que sin presión ninguna. Sin problema. Pues cuéntame un poquito tu día a día. Ahora hablaremos de música, pero ¿cómo podemos ver a Eric en un día normal? Bueno,
Pues a veces con algún mal hábito todavía, como el levantarse tarde, pero bueno, nada lo empeora o lo arregla más que luego levantarnos, movernos un poco, ponernos música para levantarnos con motivación ya desde la mañana, hacer un poco de ejercicio, aunque sea unas flexiones, unos abdominales o algo, y ensayar un ratito, ¿cómo no? No puede faltar eso en el día a día. Ujú. ¿Y eres más de café, agua, Monster? Bueno, yo soy más de agua, sí, no me gustan. O algún colacao que otro todavía, más que el café. Vale, o sea, no vas a lo fuerte, ¿eh? Tipo, No, no. estas bebidas enérgicas, como has dicho que haces a primera hora ejercicio y demás, hay mucha gente que para despertarse, ducha fría o bebida energética. Sí, Pues oye, entonces no tienes tan malos hábitos, ¿eh? O al menos los no, has sabido reconducir, ahora nos eso es. contarás. Eso es. Y vives en Portugalete, en Vizcaya, ¿verdad? Sí, ¿Qué nos cuentas de tu entorno? Porque vives allí y por tanto tu música está influenciada por el entorno. sí, muchas veces sí. Por el entorno y muchas veces pues por la gente que te rodea también al final. Gente que te apoya, gente que no. Gente que va de que te apoya y luego pues no está o aparenta otras cosas. Ujú. Es más fácil encontrar apoyo para la gente que está empezando ahora, que a veces tiene esas dudas, en la familia, en los amigos. ¿Dónde encontrarías Yo apoyo más creo que fácil y dónde yo menos? creo que depende de cada familia, cada persona y cada todo. Yo Ujú. por gracias a la vida, mi madre, la verdad y mi pareja me apoyan bastante y dos o tres amigos contados también. Pero fuera de ahí, hay gente que yo tengo entendido que sus padres no les apoyan. Pues al final, como es un sueño, algo complicado y que hay que luchar por ello, pues son los primeros que les dicen, va, trabaja o estudia, que eso no vas a hacer nada con tu vida. Pero bueno, en cada familia se ve todo diferente y se toma todo diferente. Imagínate que viene un amigo tuyo que también está en la música o en algún otro proyecto y precisamente te dice lo que tú acabas de decir, que no me apoya la familia, que no me apoya nadie y que está desmoralizado. ¿Qué le dirías? Que se apoye el mismo, que al final lo primero que tiene que hacer es pensar en él. Si él no confía en él, nadie va a confiar en él. Y luego una vez que confío que lo consiga, pues ya vendrán todos los demás que le decían que no. Y le dirán, ah, pues sí, yo te apoyaba, yo confiaba en ti. Aunque bueno, sabemos desde un principio que era mentira, pero ahí está. Ujú. ¿Y qué te dicen tus amigos, al menos los que te dan feedback, de tu música? Bueno, ¿qué me van a decir? Que al final, dentro de lo que cabe, pues hay cosas que igual, no que no tendría que decir, pero que igual podría ser un poco más suave al decirlas, pues porque tampoco les sienta bien las maneras de las que las digo. Gente que ha estado muy pegada, pues sí se lo toma como algo más, ¿cómo dices esto? ¿Cómo expresas esto de esta manera? Pero bueno, Ujú. es lo que hay que intentar hacer al final. Conectar con la gente y pues contar tu verdad. Contar tu verdad y no inventarte una película. Y cuéntanos cuál es tu verdad. Comentaba al inicio, que así me lo expresaste estos días cuando hemos estado hablando, ¿no? Que has tenido pues una temporada dura, que la escritura te ha ayudado a salir de esos malos hábitos. Cuéntanos un poquito por si alguien se siente identificado o está en la misma situación, que vea que se puede salir, aunque cueste, pero que hay camino para andar. Bueno, yo desde pequeño siempre lo admito, he sido una persona un poco, digamos, triste o con poca motivación en muchas cosas al final, malo en los estudios y solo se me daba bien construir cosas con las manos o hacer cosas de trabajos físicos, digamos. Nada, luego la cuarentena me hizo estar muy tirado. Después de eso, pues sufrí varias pérdidas familiares de mi mejor amigo y de mi mascota y acabé en un bucle bastante oscuro, que detrás pues venían malos hábitos de pues salir de fiesta, consumir cosas que igual nunca habría que haber llegado a consumir porque todo el mundo te dice que no merece la pena y hasta que tú no lo ves y lo pruebas por tus propias manos, no te das cuenta que realmente tienen razón. Luego, tarde o temprano, cuesta salir de ellas, pero todo tiene un detrás un porqué. No es en sí la sustancia o la fiesta o
el consumo de cosas. Hay muchas heridas detrás, lo cual te llevan a, a tirar a eso o a intentar salir de ello. Pero bueno, siempre con ayuda, con apoyo, intentando explicarte o expresar tus sentimientos, todo es más fácil al final con la gente que te quiere y te apoya. Ujú. Y eso te llevó a expresarte, como dices, con las letras y en tus temas, ¿verdad? Sí, eso es. Yo ya hacía tiempo que escribía, pero no escribía de la misma manera. Escribía pues, como en bloc de notas o en lápiz y me intentaba expresar, me daba igual rimar, no rimar, lo que fuera, pero expresarte, aunque luego nadie lo vea. Muchas veces no tiene por qué verlo nadie, pero ya eso te hace sacar bastante y desahogarte bastante. Y bueno, pues conocí a gente de antes que hacía música y una vez con un colega pues me dio por enseñarle un poquillo y me dijo que para canciones o para letras era bastante buena esa verdad, digamos, o lo que yo expresaba. Las letras, como todo, se pueden mejorar y arreglar, pero lo que contaba era algo verdadero. Y fue cuando entonces decidí meterme un poquito más. Entré en un grupo que me ayudó bastante, la verdad, porque yo venía con cero motivación, vergüenza todo, a una cámara, vergüenza salir a la calle casi, que la gente me mirara, que no sé qué. Y gracias a un grupo que se llama Impacto, pues me ayudó bastante mentalmente. La gente de ahí también me ayudó bastante en mi día a día, en mi motivación y en poder hacer mejoras cada día en la música y en la vida, claramente. Porque Mm. al final ya no era solo un grupo de apoyo para la música, era un grupo que lo puedes tener para todo. Podías hablar casi cualquier cosa por ahí. Y hablas de escribir y de componer y demás temas, pero ¿eres más de freestyle o realmente de escribir pensando, hilando bien? Me gusta más escribir y pensar. Si es verdad que siempre intentamos hacer, yo con mi pareja, un poco de freestyle, pues para intentar sacar, eh, ¿cómo decirte? Flows o intentar sacar cosillas, pero Ujú. bueno, hay veces que ese freestyle ni lleva a ningún lado, ni rima, ni tiene sentido las palabras que dices o las cosas que dices, Ujú. por probar un poco. Bueno, siempre hay que ir probando, eso está claro. Eso es. Comentabas ahora cuando estabas explicando un poco tu historia bueno, que lo has dicho como si fuese algo malo, que no te gustaba estudiar o que haces cosas manuales, ¿no? Realmente es que eso, ¿qué tiene de malo eso? Porque te lo he visto en la mirada, ¿no? Y no, es que, a ver, cada cual al final tira un camino y ahí todos los trabajos son absolutamente honrados. Y de hecho, falta mucha gente que tenga habilidades manuales. Cada vez hay menos. Parece mentira, Sí, pero el tema de las profesiones se está perdiendo. Entonces sí. tendrías que decirse con orgullo de decir, hostia, pues hago esto, sé hacer esto, que cada vez menos gente sabe hacer. Por ejemplo, cuando hablas de trabajos manuales, ¿qué es exactamente a qué te dedicas? Pues a mí lo que más me gusta sobre todo es la mecánica, arreglar vehículos, pero he arreglado desde tablets, iPad, DVDs, todo lo que sea trabajo con las manos, trabajo físico de desmontar, montar, he estado en la obra. Luego soy bastante organizado, o sea, me gusta que todo esté al milímetro, todo bastante perfecto. Para mí no es ninguna desventaja. Para abuelos o para padres, pues alguien que vaya mal en los estudios no les acaba de hacer tanta gracia nunca al final. Siempre quieren que estudiemos, cuando no es todo en la vida estudiar, porque la gente que más lejos llega, muchos de ellos no tienen casi ni estudios. Sí, sí, por eso que digo que al final tienes que saber hacer más cosas. Y dices, ahora decías de desmontar tablets. Lo siento, yo para eso soy una patata. Porque con esos tornillitos tan pequeños, tuve que desmontar una CPU de un ordenador con el técnico al teléfono. No es fácil, sácalo. Yo no tenía narices de sacar ese tornillito de la CPU o ver a colocarlo. Tienes que tener mucha maña para eso. Maña y, ¿cómo se dice esta palabra también? Y paciencia, Así, digamos. yo no tengo. Porque a mí me pasa al revés. Yo el ordenador sí lo he montado entero, te lo desmonto, lo que quieras. Pero ya meterme ahí en el hardware, instala Windows, descárgate no sé qué, me parece más complicado todavía. Sí, sí.
No, no, por eso te digo que al final yo busco gente que sepa hacer esto y me cuesta encontrar a alguien. Pues mira, ahí tienes una ventaja súper importante. O sea, que no se te olvide eso. La música es algo más, algo que te complementa y que a veces en el futuro pues también puede formar parte de tu vida y de tu, ¿no? Y de tu estilo y de tus ingresos, por así decirlo, que del supongo día que a es el día. objetivo, pero que también es una parte muy interesante que no debes de perder esa ventaja competitiva que tienes ahí. Eso nunca, eso nunca. Porque al inicio hemos escuchado precisamente un tema que me comentabas antes de entrar aquí en directo, que era uno de los primeros temas que has publicado, que es precisamente el de testimonio, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas de este tema que hemos escuchado hace unos minutitos? Nada, no sabría qué contarte exactamente. Es uno de los primeros temas que grabé con ayuda de mi productor, mezcla máster, el que me hace un poquito todo. Mi pareja también me ayudó bastante porque me cuesta mucho igual a veces encajar las letras, la matemática de la música, digamos, porque soy muy inquieto y todo quiero decirlo ya, me gusta ir muy rápido y hay veces que igual quiero expresar más de lo que puedo o tengo que expresar. Pero bueno, eso me ayudó bastante también a ir buscando la paciencia y, y organizar las Mm. cosas, las letras y hacer un hilo, digamos, empezar explicando pues de dónde vienes un poco, qué has vivido de pequeño, hasta el final del tema, pues que ya acabo diciendo lo de que el rap me encontró y de ahí ya vino un punto nuevo en la vida. Ujú. Al final es eso, es ir andando el camino. Me hace gracia el hecho que digas que con la parte manual tienes mucha paciencia, ¿no? Y a la hora de la música es como que, guau, 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 vas como Sí, más al tiro, ¿no? Más al tiro hecho, menos paciencia. sí. Curioso, ¿no? La parte creativa por un lado y luego la parte más cuadriculada por otro. Eso es, me cuesta más la concentración, ese tipo de concentración. Porque ¿cómo describirías tu estilo en 3 palabras? Mi estilo de la música, Sí. leal, triste también y, y la vida de cada uno. Bueno, la vida mía, pero que muchas veces sería la de cada uno, desde cosas malas que han vivido o cosas que suceden en la vida que no queremos que pasen. Pero bueno, lo primero que pasa es la vida y no se puede impedir. Porque ¿qué sientes cuando estás escribiendo un tema y luego cuando ya está acabado y lo escuchas? Cuando lo empiezo a escribir, igual no me pongo tan concentrado en dónde caer de la base o en dónde tal. Siento libertad o siento. Hay veces que no puedo explicarlo, no siento nada. Siento mi manera de poder desahogarme y sin pensar que lo va a escuchar nadie ni que lo va a ver nadie. Una manera de expresarme. Luego cuando ya está todo hilado y veo que tiene un sentido, pues siento que con ello igual hay gente que puede conectar y a la que se puede ayudar. E igual no pase por las mismas cosas que hemos pasado otros. Ujú. Y a la hora de escribir, comentas que escribes sobre las heridas, pero ¿te inspira más este tema, este punto, escribir desde las heridas o desde los sueños o la visión de futuro? Desde las heridas. Yo creo que pocos temas voy a sacar o poco tengo escrito sobre un futuro o sobre los sueños del futuro. Casi todo lo que escribo es del pasado, de las heridas del pasado, de lo que hemos vivido o de lo que hemos hecho y cosas que nos enseñen, cosas que te hagan sentir, porque al final un tema de fiesta y de pasarlo bien me gustan también, claro, pero no es lo que conecta conmigo, digamos. Ujú. ¿Y este dolor, pregunta complicada, te ha hecho mejor artista o más auténtico? Yo diría que más auténtico. Mejor artista, yo pienso que no. Yo tengo muchos colegas que son mejores artistas o lo que sean musicalmente, pero igual no tienen esa manera de conectar o ese sentimiento detrás de la música.
¿Y qué es lo que te da más miedo, más vértigo a la hora de entrar en el mundo de la música? ¿Fallar a la gente que te descubra? ¿No saber por dónde seguir? ¿Qué es lo que más miedo te da del mundo musical? El llegar a un punto que no saber qué decir o qué expresar. El haber contado todo ya y haber expresado todo que no saber por dónde tirar. ¿Crees realmente que se puede llegar al punto en el que alguien no tenga absolutamente nada que decir? Yo pienso que no, hasta ese punto no. Sí es verdad que muchas veces te puedes repetir mismas cosas, pero no, porque si vives la vida y vives el día a día, siempre te va a surgir algo, mejor o peor, va a surgir algo. Y eso lo puedes llegar a expresar de una manera o de otra al final. Y luego tenemos mucha vida pasada también. Todo lo que viene de atrás, sea bueno o sea malo, hay maneras de expresarlo y de buscar las heridas o lo que te ha molestado. Al final todo pasa y todo pasa por algo y todo se puede contar, desde ir al súper y que te pasan cosas, desde pasar por la calle que te pasen otras, en relaciones con amigos, con pareja, con laborales, siempre hay cosas y Eso luego es. cosas que no puedes controlar. Antes lo hablábamos, un problemita que he tenido con la bicicleta yo esta semana, que es para, bueno, en fin, que te estropea todos los planes. Pero al final las cosas pueden pasar y siempre creo yo que hay algo que contar. A veces sí que quizá no encuentras exactamente la línea argumental o el flow o el estilo, pero yo creo que algo siempre hay. O cuando dejas de tener algo que contar, estás bajo tierra ya, Sí, prácticamente. Entonces ya ahí eso. no puedes contar nada. Porque decías también que en ese año complicado que tuviste, muchas pérdidas, ¿no? Entre estas, pues amigos y tal. También mascota, habías comentado. Sí. Cuéntanos un poquito qué mascotas tenías o tienes. Pues tenía un hurón. Un Tenía un hurón. hurón que se murió con un añito y medio. Este es un Sí. Se tragó un cacho de, por desgracia, es que ni los veterinarios se lo creían, porque era lo típico que le ponemos abajo para que meen y hagan sus necesidades, el papel prensado, Ujú. y no saben cómo, pues se comió un cachito y no lo pudo expulsar. Vale, ¿le habías puesto nombre al hurón? Queen, ¿Cómo? Queen, Win. Bueno, oye, Queen. Reina en inglés puede ser, Queen, sí, sí, sí. reina en inglés. Sí, 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 sí. De ahí viene mi segundo tema, que ya se entenderá bastante. Vale, pues sí, luego al final escucharemos el tema, luego nos lo presentarás tú y nos explicarás un poquito sobre este tema. Sin ¿Y a pena. día de hoy tienes alguna otra mascota que te acompañe en esta odisea? Sí, tengo tres perros. Joder, ay, tío, aquí Sí, vas duro, ¿eh? sí, sí, tengo tres perros. ¿De qué raza son o qué nombres tienen? Ya. Tengo un American Stanford con Pitbull que se llama Anchor. Ese viene de un, ¿cómo se llama? De un gallinero, estaba encerrado Vale. y más o menos lo sacó un colega de allí, no podía tenerlo y le dije que yo me lo quedaba y me tocó metérselo a mi madre en mi casa. ¿Y cómo lo hiciste? Venga, te traigo Pues eso. con mucho amor y cariño, porque mi madre es fan de los animales. Ya Ujú, veníamos de tener dos, que la otra es Belcha, Sarpey con Schnauzer, que esa se la quedó mi madre el día que falleció mi tío, era de mi tío. ujú. Y luego una Yorkshire que tenemos que se llama India, también, que nada, mi madre curró en un bar de Sestao con unos colegas y le dijeron, toma, si la quieres, llévatela. Y así estamos ahora, con tres perros en casa. Pues menos mal que no venga nadie ahora a decirte quédate con el mío, sino No, no, a ir no, no. acumulando. Ahora ya no podemos, ya no. Y habías No porque comentado, no queramos, ¿eh? No porque no queramos, sino porque el espacio, el tiempo y todo no da para todo al final. oye, los puedes meter en tu habitación o cuando vayas a grabar algún tema salir con los perros también. Ya hay en alguno que los menciono también. No, pero no mencionar, te grabas un vídeo con ellos y Videoclip. y le rapeas al perro, ¿sabes? También, no es mala idea No, tampoco. no, sí, sí. Habías comentado que el perro del gallinero le habías puesto Amcor, Anchor, sí, como el correcto. rapero. No como el rapero, porque el rapero es Amcor con M y B, pero es con N directamente. Vale, Anchor. vale, vale. Y ahora que hablamos de esta similitud, ¿cuáles son tus referentes musicales? Pues mis referentes musicales normalmente son música triste, la verdad. Uno de ellos es Calero LDN, Ujú. otro es PGJ
y el otro es doble cero. La tristeza es lo que te mueve. Sí, Ujú. Y lo has que más sí. lo que más, exactamente. ¿Y has pensado alguna vez o has probado incluso de hacer algún tema que salga de esa rueda de tristeza, sino de hablar de alegría o de otros temas diferentes? Sí, algo probado también. Y tengo por ahí algo también medio hecho con un par de colabos, un poco más de risa o de tal, pero siempre acaba saliendo algo que no es del todo ni Ujú. felicidad ni nada. Porque dices que quieres ayudar a personas que han pasado por momentos difíciles, por eso compartes tu música. ¿Qué tipos de personas crees que conectarían más contigo? Gente que hayan sufrido cosas en la vida, o pérdidas familiares, o adicciones, o pérdidas de amigos, tristezas que a veces no sabes ni por qué explicar, un sufrimiento interno de no encontrar tu camino, ni tu destino, ni saber para qué has venido. ¿Para qué has venido? No lo sé. A día de hoy no lo sé, ya han pasado 27 años. Yo creo que eso es un camino largo en la vida que a todos nos toca luchar o averiguar y en cada momento puede ser diferente. Ujú. Porque tú crees en el destino, es decir, que todo está escrito, que nosotros solamente seguimos el guión, o que No, realmente tenemos el libre albedrío y tú decides todo lo que te va a pasar en la vida. hay que esforzarnos más, menos, pero normalmente nosotros podemos escoger nuestro camino. Ujú. Hombre, igual no es muchas veces tan fácil como queremos. Ah, Sí, venga, pues quiero, yo qué sé, quiero vivir de la música y mañana ya vivo de la música. Pero bueno, todo tiene un camino al final. Si te esfuerzas, seguramente lo vas a conseguir. y hablando de ese camino, ¿cuándo fue que dijiste quiero dedicarme al mundo de la música y ir en serio por ese camino? Pues yo creo que sería después de que me dijeran lo de las letras y todo. A ver, ya desde pequeño, yo ya desde pequeño tenía el sueño de que me gustaría ser cantante. Yo luego encima me voy a dormir y soy de necesito montarme mi película en la cabeza para poder dormir tranquilo. Como en mi imaginación, digamos. Ujú, Y ya sí. desde pequeño pues tenía la imaginación de que te vas a dormir, que eres cantante, que cantas en no sé dónde, que no sé cuál. Pero bueno, por cosas de la vida, cosas del destino, pues no piensas que es algo que vayas a hacer o no lo ves tan fácil. Entonces sueño, por así decirlo, desde pequeño. Mi Mm. punto de ya planteármelo profesionalmente y decir, bueno, pues voy a luchar por ello y lo voy a intentar, hará 6 meses o 7 meses. Y ahora cuando te vas a dormir, a día de hoy, ¿cuál es ese sueño o esa película que te montas en la cabeza? La misma. La misma, pero ahora ya no son las letras de otras personas, ahora ya son mis letras. Ole, esa Sí, evolución, sí sí, señor. eso es. Y no sé, pues muchas veces puedes desde que bajas y te cantas un tema aquí en el parque delante de tus colegas o ya en un estadio grande y que todo el mundo te escuche. Ujú. Porque ¿en qué estadio te gustaría cantar? Puestos a imaginar, cuéntanos un poquito ese sueño con detalles, dónde te gustaría, con quién te gustaría que colaborar en algún tema. Puestos a soñar, soñemos algo grande. Hombre, puestos a soñar sueños a lo grande, yo ya he dicho con quienes me gustaría colaborar, la verdad, son con mis tres aspirantes número uno. Ujú. Luego tengo más gente. Hay un chavalillo en el grupo también de Impacto que canta muy bien sobre pena y todo, y me gusta bastante. Tengo varios por ahí también, mi pareja es otra de ellas, un par de colegas por aquí. Pero bueno, eso la vida sabrá o verá si te lo quiere dar o no. Solo hay que esforzarse y hay que buscarlo también. Y preguntar, porque igual un día no quieren y al día siguiente te dicen que sí. Es que el no es la película que nos montamos, ¿no? El no ya siempre está ahí, siempre está, ese muro está siempre ahí. Al final lo ves y dices, ¿para qué me voy a molestar si me van a decir que no? Pues me ahorro ese trámite y ese mal rato. Pero si no intentas acercarte y decir, oye, esto te sorprenderías, porque muchas veces es un sí y no, Sí, ni te lo esperas. Entonces, muchas veces eso sí. claro, entonces son esas barreras mentales
que nos ponemos por miedo al rechazo, por miedo o a esa frustración, pero la manera de avanzar es lanzarse. Te dicen que no, pues bueno, ya lo sé, a otra cosa, pero seguiré insistiendo. Entonces, al final, un Sí, sueño hay que y pelear. con el tiempo igual son ellos los que te dicen que sí. Porque al final Exacto. muchas veces es lo que tú dices, muchas veces es la mente, pero si nosotros llevamos en la mente con, va, seguro que me dice que sí o seguro que tal, luego es más fácil que te lo digan al final. Ujú. Sí, sí, tal cual. ¿Tienes alguna superstición o alguna fobia o alguna cosa así que te impida o te dé como cierto reparo comentar? No, la verdad que no tengo nada que me dé cierto reparo comentar. Fobia, más que fobia, me dan mucha cosa las arañas. Es algo que desde pequeñito, a día de hoy se me va quitando, pero también lo que tú dices. Si ya vas en la mente con, buah, qué miedo las arañas, que no sé qué, es más difícil a que si vas, va, pues no me dan miedo, no les tengo asco, no sé qué. Es más fácil que se te quite. Antes también a las abejas, pero bueno, ya se me ha ido quitando un poquito también. Eres de los míos. Muy bien, arañas y abejas, estupendo. A mí yo creo que cada vez me dan más miedo, fíjate lo que te digo. O yo me intento esforzar en que no, porque si ya lo pienso, me dan miedo, me dan miedo, me dan miedo, más me dan. Pero bueno, hace nada, hace unos meses en verano todavía me picó una abeja, ya no recordaba lo que era que me picara una abeja, y ya era como que se me quitó un poco más el miedo porque dices, va, no es para tanto al final. Muy bien. ¿Y algún amuleto que te acompañe siempre? ¿O no eres de amuletos o de objetos a los que te aferres? Bueno, sí, siempre alguno. Quitando el móvil, quitando el móvil, me gusta mucho el cuarzo rosa Ujú. y luego tengo mucho significado, simbolismo con las cruces. No Cuéntanos un sé el poco. por qué, no sé el por qué, pero es algo que me atrae mucho. Ya no religiosamente, porque cada uno tiene su religión y uno tira por una cosa, otro por otra. Yo tiro más por la espiritualidad, pero las cruces es algo que siempre me ha atraído mucho. Ujú. Y el cuarzo rosa, dices también. Sí, ¿Qué vibración te da ese cuarzo rosa? no sé, yo creo que tranquilidad, pero porque el rosa es mi color favorito al final. Ujú. Y estabas comentándolo antes también, esos sueños, ¿no? De cantar en grandes estadios, imagínate, con ese cuarzo rosa, sobre todo en el bolsillo. ¿Qué es lo que a día de hoy más te gusta o disfrutas de la música? No sabría decirte. El sentir algo, el que las letras tengan un sentimiento, algo detrás, con lo que poder sentirte o conectar, digamos. Ujú. Luego muchas veces, pues no sé, tengo momentos muy divertidos con los que puedo estar haciendo música tranquilo y otros momentos en los que no son tan divertidos y necesito yo mi rato y mi tranquilidad para poder escribir lo que quiero escribir. ¿Cómo es para ti ese momento de tranquilidad? Lo primero, silencio y que no haya nadie. Y lo segundo, estar yo solo. Poder encerrarme en mi cabeza y pues si tienes que llorar, lloras, si tienes que sentirte mal, te sientes mal y poder expresarlo todo. Ahora que estás, imagínate que estás en ese momento de relajación, que estás solo, ahora mismo no estoy ni yo ni la audiencia que nos está escuchando, estás solo completamente. Si tuvieras que tatuarte a fuego una frase, ¿qué frase sería? Mía, ¿La que te vibre más, tuya o qué frase te tatuarías a fuego para no olvidarla jamás? memento mori. Explícanos un poquito qué significa para ti esa frase. Pues al final significa algo que hay mucha gente o muchas veces no queremos aceptar. Y es que todo el mundo hemos venido a que tarde o temprano nos vamos a morir. Y tenemos que empezar a hacer más cosas desde nuestros sueños o desde lo que nos gustaría. Por eso mismo, porque tarde o temprano no vamos a estar aquí. Y muchas veces no lo valoramos, ni eso ni las personas. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti
en el futuro, de aquí 20, 30 años, o cuando ya no estés incluso? No sabría. Yo creo que más el nombre, porque el nombre viene de ser leal con uno mismo al final. Ujú. Loyalty. Sí. Luego ya no con los demás, porque al final con los demás puedes tener o no lealtad, pero tenértela contigo mismo es lo más importante, aunque a veces cueste. ¿Y este nombre artístico te lo pusiste a través de este valor? ¿O te lo han puesto? ¿O Me cómo? lo puse yo a través de ese momento. Desde Ujú. el momento en el que decidí, pues, que tenía que darme yo una oportunidad a mí mismo y quererme a mí mismo. Muy bien. Y a la hora de grabar, de tener una oportunidad de grabar un tema en un estudio, Ujú. ¿cómo fue dar ese primer paso? Bueno, al principio fue un poco difícil, porque no sabes lo que van a pensar de ti o lo que van a decir de ti, si se van a reír, si no. Luego ya, pues bueno, según vas expresando un poco, van saliendo las cosas, siempre tienes gente que te apoya. Y aunque te digan, va, pues esto no está bien hecho o lo que sea, sí te pueden decir que otras cosas están bien hechas o lo que dices tiene un sentido. Entonces, te da cierto miedo a hacer el ridículo. Sería uno de los miedos que tienes. Sí, sí, eso es, a pasar vergüenza delante de la gente. Pero bueno, el productor al final te quiere ayudar, no te, que yo Sí, sepa, a menos los que conozco, todos tienen la intención de ayudar y a que avances. No hay ninguno que yo vea. Sí que hay algunos por ahí, que me han llegado y me han comentado que se ríen un poco de los artistas, pero normalmente intentan ayudar en ese aspecto. eso sí, normalmente sí. Pero bueno, siempre tenemos miedo al final al que otra persona se ría, otra persona no haya sentido lo mismo. ¿Al qué dirán? Sí, al que dirán o al final, pues cada uno tiene su verdad. Entonces igual para otros esa verdad no es tan verdad o tan sensible o tan humana y para otros sí. Y ahí es cuando nacen los haters, claro. Los que o no Sí. conectan o piensan lo contrario de lo que tú estás diciendo. Eso es. ¿Has llegado hasta ese punto de tener algún hater que te toque las narices o de momento estás tranquilo en ese punto? Todavía no, Vale, todavía no. Sí disfrútalo. me gustaría tenerlo, no lo voy a negar, ¿eh? Me gustaría tenerlos. Porque al final, si hay haters detrás es porque algo estás haciendo bien. Ujú. Pero bueno, todavía no he llegado al punto. Pues esto es importante que lo comentes. Ha salido en muchas entrevistas que hacemos aquí en De Que Parlem, en Radio Nova, con artistas que van pasando, incluso con filmmakers o con productores, que algunos tienen esa resistencia a los haters, pero la gran mayoría, como tú bien estás comentando, son una ventaja, porque al final quiere decir que tu música está transmitiendo y que crea esa bipolaridad, ¿no? O gusta o no gusta. Entonces, al final es algo bueno porque sí que hay muchos artistas que empiezan que al tener haters realmente les da una depresión muy fuerte o les da tanto miedo que quitan las redes que les afecta mucho negativamente. Y al final es saber manejarlos, te ayudan a impulsar el algoritmo de las redes sociales. Yo al principio era así, pero más bien no por hater desconocido, sino porque fuera algún colega o algún amigo o alguien conocido. Y igual Ese era los, mi mayor miedo. que al igual los hay, pero en silencio, pero a verlos seguro que Sí, los sí. hay. Muy bien, oye, pues es que hay que tirar adelante y seguir tirando millas. Porque hemos hablado del estudio, ese miedo, pero lo comentabas antes al inicio, videoclip, exponerte a la hora de grabar un videoclip, ¿cómo lo llevas? Ahora lo llevo mejor. Bien. Antes no, pero porque siempre he sido una persona que no me gustaban las fotos. No, no me gustaba que me harían fotos, no me gustaba verme en fotos, no me gustaba salir en cámaras, en público, desde pequeñito ya. Pero bueno, eso también son por miedos de la infancia y cosas que te van metiendo en la cabeza y te vas metiendo tú mismo. Luego Ujú. te vas quitando de eso y cada vez te da más igual. Hombre, igual voy yo solo por la calle y me da vergüenza hacer un vídeo de Instagram, pero igual voy con cuatro personas y da igual lo que digan el resto, te lo estás pasando bien, piensas en el momento y ya está. Ujú. Al final es de tener tablas, ¿no? Al final vas probando, vas haciendo, y sí que es verdad que el entorno es muy importante. Así vas con más gente a hacer algo, al final te vas animando, el otro se anima y se crea ese entorno seguro que ya te lanzas a lo que haga falta.
Sí. Si no tienes ese entorno, pues hay que buscarlo y tirar adelante. Eso es. Porque ahora mismo hay algo que estés cociendo ahí en cocina, algún nuevo tema, algún videoclip, alguna cosa así que puedas chivarnos. Un par de temillas estoy ahí. A ver si para finales de mes lo doy grabado y subido, pero ese lo quería hacer bien también, con videoclip y todo. Y luego creo que una colabo en enero en Madrid, con varios artistas. Oye, muy bien, ya nos irás comentando, ya nos irás contando esas novedades. Recuerda que aquí en el programa, en el de Que Parlem, tienes puerta abierta, luz verde, para, oye, que quiero presentar mi tema, tal, pues nos llamas, me avisas y hablamos de tus nuevos lanzamientos. Estupendo. Vale. Muchísimas gracias. Y ya que estamos hablando de lanzamientos y tal, em, si tú tuvieras que lanzarte un mensaje, esto lo hacemos en cada sesión, a tu yo del futuro, al Eric, al Loyalty de aquí 30 años, lanzarte un mensaje para tú escucharlo en el futuro, ¿qué mensaje te lanzarías? Yo creo que me lanzaría al mismo al futuro y al pasado. Ujú, Y seguramente sería que no me rinda, que no piense en los demás y que al final la sensibilidad te hace humano, no te hace diferente. ujú. Y si tu música pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué crees que debería ser eso que cambiara? Sensibilidad, que Pues nos pusiéramos más en el lugar de otras personas. la empatía, ¿no? Esa sensibilidad Empatía, de eso es mejor ponerse. dicho. Empatía, ¿Crees que falta empatía hoy en el mundo? sí, pero en muchísimos lados del mundo. Y muchas veces hasta nosotros mismos pensamos que no, y sí. Igual por cualquier tontería o porque yo que sé, alguien ha subido una foto, no sabes ni por qué la ha subido, porque alguien ha dicho algo, porque alguien ha pensado algo, y no sabemos ni qué hay detrás, ni dónde viene, ni nada. Le falta empatía al mundo, sobre todo ya no solamente a nivel cercano, que puedes hablar de música, puedes hablar de tu círculo más inmediato, sino también en cosas más generales, ¿no? Vemos cómo está el mundo hoy de guerras, cómo se está pudriendo todo por temas económicos, por intereses personales. Estamos bastante jodidos, ¿no? Sí, falta bastante, yo creo. Lo que hablábamos antes, ¿ves? Temas para hablar hay. Otra Eso cosa es, es que en el momento de buscarlo no te acuerdes, pero es que eso temas, es. temas Ay, hay muchísimos. Mm. Porque si tú pudieras lanzar ahora o crear un tema dedicado a una persona, ¿a qué persona dedicarías ese tema? ¿Y de qué hablarías en el tema? Que es otra. lo veo un poco difícil, porque ya lo he hecho, ya he hablado. Pues cuéntanos. Yo creo que sería a mi mejor amigo el que se fue hace un par de años. Ujú. ¿Y qué le dirías? Todo lo que no pude decirle. Si quieres compartir exactamente qué le dirías, así Yo también eso lo veo más difícil, eso no sabría decirte ahora mismo. Son tantas cosas que se quedan en el aire. seguro que cuando te pongas a escribir te irán saliendo solas. Muchas veces sí salen. Otra cosa es que luego las expresemos o las lleguemos a sacar, pero sí. Pues bueno, me lo apuntaré para cuando vea un tema de estos diré, mira, se ha lanzado a sacar este tema. Sí, parte ya lo he sacado, pero sí. ¿Cuál es el título? Nankurunaisa, Vale, y ese, si no me equivoco, si te parece, lo escucharemos después al final. sí, eso es. Muy bien, ¿qué nos quieres contar de este tema, ya que estamos hablando del tema? ¿Alguna cosita más, algo que quieras dejar grabado en el corazón de los oyentes? Intentemos expresar todo cuando la gente está. Luego es muy tarde ya. Espérate, creo que se te ha ido la voz en un segundo. Y ya no hay marcha atrás nunca. Perfecto.
pues guardamos ese mensaje y luego escucharemos el tema al final, de aquí nada, unos minutitos, que estamos ya en la recta final. Pero antes, Eric, te voy a hacer una... Ahora no quiero que pienses tanto, quiero que digas lo primero que te venga en la cabeza. Obviamente te dejo esos segundos para pensar, pero lo primero que venga en la cabeza de una serie de preguntas fáciles, que alguna un poco, alguna más reflexiva que otra, pero lo primero que te venga a la mente, para ver cómo es ese Eric de verdad. Vale. ¿Sí? Completa la frase. Cuando rapeo me siento... Libre, Completa la frase. Si no fuera artista, sería mecánico, lo que nunca diría en una canción es mentiras, día o noche, Noche. montaña o playa. montaña. O sea, eres de ir a la montaña de noche. Sí. ¿Qué canción te levanta el ánimo cuando tienes un mal día? Uf, ahí me lo has puesto difícil, ¿eh? No iban a ser todas fáciles. Eh, Joder, no me sé el título ahora mismo. ¿O de qué artista? Sé que es de Calero LDN, Ujú. ¿Y de qué pero el habla el tema? título ahora mismo no me lo sé. ¿O de qué habla el tema? Sobre penas que tiene la gente también y sentimientos. Que muchas veces pensamos que lo nuestro es lo peor o nosotros estamos en lo peor, pero tampoco vemos lo que hablamos antes, la empatía. No vemos lo que sufren otras personas tampoco. Ujú. ¿Qué es lo que te relaja cuando todo te supera? Respirar. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder. Ujú. Puestos a Bueno, soñar. ya lo tengo porque tengo TDAH, que uno es el hiperfoco, pero sería la invisibilidad. Hostia, dice, ya lo tienes, me estabas asustando, ¿eh? El hiperfoco, joder. Vale, vale. Muy bien, muy bien. ¿Tienes TDAH? Sí, Y eso es importante lo que has dicho, lo ves como una ventaja. hay que intentarlo. Hay para cosas que igual cuesta, pero hay que intentarlo. Mm. Porque, ¿qué ventaja te supone? Porque hay mucha gente que tiene y está rayada. Pues oye, que ven esa parte negativa. ¿Ves cómo no es todo triste ni pesimista? Yo creo que una de las ventajas es la sensibilidad, Ujú. porque hay gente que igual, lo que hablamos antes de la empatía, yo hasta con una peli, como me sienta mal, me siento mal. Con un algo que me cuenten, un algo que ha pasado. No sé, tengo esa manera de que puedo conectar y ponerme en el lugar también. Igual hay veces que no me gustaría que pasara porque luego me siento muy mal, Ujú. pero sí, lo vivo, digamos. No solo lo vivo. Has hablado de películas. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, tengo varias Por ejemplo, y serían medio... Ha nacido una estrella. ¿vale? ¿Y qué título pondrías a tu vida si fuese una película? No sabría qué título ponerle. Ese es muy largo, busca otro. Es muy difícil esa pregunta, ¿eh? Piensa, hasta el día de hoy, ¿qué título La le pondrías? historia de mi vida. La historia de tu vida. Sí. Bueno, te lo dejo pasar, venga. ¿Tienes algún secreto inconfesable que quieras compartir con nosotros? ¿O que te dé vergüenza reconocer? No, Ah, no lo quieres compartir. Qué mala persona, ¿eh? De verdad. no, que no tengo secretos. Es que a día de hoy yo creo que lo cuento todo y lo he contado todo. Pues cuéntanos, con una palabra, ¿cómo definirías este año, el 2025, que ya está casi a punto de acabar? Mejor que otros años. Superándote, ¿no? Sí, o intentándolo por lo menos.
Y pregunta también típica que hago muchas veces y que a veces me sorprenden. Si fueses un animal, ¿cuál serías? Antes hemos hablado de los animales, pero si tú fueses uno, te reencarnaras en uno, ¿qué animal crees que serías? Un lobo. Un lobo. Bueno, mira, encaja con montaña de noche. Bueno, bien, bien. Y con la lealtad. Por eso sería un lobo. Muy bien. Pues, Eric, estamos llegando casi al final ya, a la recta final, pero no me quisiese ir ni despedirme de ti en el programa de hoy sin que nos recuerdes a través de qué plataformas o cómo la gente puede escuchar tus temas. Por ahora mismo estoy en YouTube, Instagram y TikTok con el nombre de loyalty.920. Para la semana que viene, con suerte, estaré en Spotify y en Apple Music y en todo el resto de plataformas. Pues muy bien, ahí tenemos, ya sabéis cómo buscarlo. Recordar que en dequeparlen.net, cuando publiquemos el podcast, y también aquí en YouTube, cuando publiquemos después el vídeo podcast, están todos los enlaces a sus plataformas para que podáis entrar, escuchar su música e investigar sobre él. ¿Por qué no? ¿Verdad, Eric? Sí, por supuesto. Quien quiera y quien no, pues también. Nadie Exacto. está obligado. Y nos vamos a ir, pero antes te pregunto, ¿qué le dirías a los oyentes que aún no te conocen para convencerles a escuchar tu música? Hay preguntas que me las dices difíciles, ¿eh? Hombre, a ver, a ver. Me gusta que penséis a veces, que mováis ahí la cabeza. Que si tienen una mala temporada y quieren desahogarse de una manera o de otra, que igual les viene bien. Que al final todos sufrimos cosas. Es de humanos sufrir. Pues ahí queda dicho. Ahí teníais a Loyalty para que descubráis su música y a través de las diferentes plataformas que tenemos. Pues nos vamos a ir yendo y lo haremos con el tema que hemos comentado hace nada, unos minutitos, que era el Nankurunaisa. ¿Lo he dicho bien? Estupendo. Perfecto. Que es ese tema dedicado, como hablabas, a tu amigo, ¿verdad? Sí, y a mis familiares y a mi mascota también. Perfecto. Pues ahora lo escucharemos. Yo, mientras tanto, recuerdo a todos los que nos estáis escuchando que nos escuchamos cada 2 semanas aquí en Radio Nova, en el De Que Parlem, y que tienes toda la información en dequeparlem.net, tanto el podcast en audio, el video podcast y todas las novedades e información que vamos comentando aquí en el programa. Hoy, precisamente, donde nuestro protagonista, pues ha sido él, ha sido Eric, nuestro Loyalty. Pues, Eric, si quieres añadir alguna cosita más, estamos a tiempo antes de acabar el programa. Nada más. Eso. Queda Que todo dicho. todo lo que sientas y todo lo que tal, que lo intenten expresar cuanto antes, que mañana igual es tarde. Pues perfecto. Pues, Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del De Que Parlem de esta semanita. Recuerda que tienes las puertas abiertas para proponernos temas, para promocionar tus nuevos lanzamientos o para hablar de todo aquello pues que te apetezca. Claro que sí. Gracias a ti, Aitor. Y nada, nos vamos yendo. Saludos de quien os ha acompañado. Soy Aitor Bernal y hoy hemos hablado pues con él, con Loyalty.920. Y nos vamos escuchando el tema que acabamos de comentar, dedicado a su amigo, a sus familiares, a su mascota, a las pérdidas que tuvo en el pasado. Nos vamos, que vaya muy bien y nos escuchamos de aquí unas semanitas. Chao. Esto es redención, como soltar en la base lo que no puede llorar el corazón. Loyalty 920. Se fue Queen sin aviso y me rompí en 1000. Antes mi abuelo, la abuela y el reloj siguió sin fin. Pensé que ya no había más, pero el destino es ruin. Se fue Capi, hermano, mi alma perdió su skin. 4 cuerpos, 4 golpes, 4 puñaladas. Me quedé solo con voces y fotos quemadas. No quería llorar, me tragué las palabras. Empecé a hablar con el diablo a la madrugada.
El dolor me comía como ácido en vena, riendo por fuera y por dentro solo pena. Quise gritar, pero nadie entendía la escena, así que me tragué el duelo como condena. Era yo contra el aire, mi reflejo no me hablaba. Mis días eran grises, mis noches puro drama. En un intento de rezar, me metí 1000 sustancias, intentando olvidar lo que el alma me lanzaba. Toqué fondo y nadie me vino a rescatar. Me hago en speed y en MDMA pa' no pensar. Me hice polvo pa' no llorar, pero el rap me encontró antes de que me pudiera matar. Era esclavo de un vacío, sin rumbo ni horario. Mi cama era un infierno y mi cabeza un calvario. Me perdí en la droga, el humo es necesario, pero ni 1000 químicos calman el diablo a diario. No quería vivir, pero sí quería morir. Me volví un fantasma que fingía sonreír. Dormía con demonios que venían de madrugada, cada vez que me rompía sin poder resistir. Nadie entendía lo roto que estaba y nadie vio todo lo que el alma sangraba. Me tragué el dolor hasta hacerlo cicatriz, pero un beat me encontró y en el rap eché raíz. Y en el rap eché raíz. Yo, y en el rap eché raíz.